De hoy, basado en Levíticos capítulo 19, versos 33 al 34. Cuando hablamos de migración, hay muchos que dicen que estamos en una crisis migratoria porque hoy más que nunca la gente se está moviendo de un lugar a otro. Más o menos esto es un mapa para que usted tenga visualización hacia dónde la gente se está moviendo, cómo la gente se mueve alrededor del mundo. La gente se mueve de un lugar a otro, ¿verdad? Hay mucha interacción en el mundo, hay mucho movimiento de personas en el mundo. Hay 281 millones de personas que viven fuera de su país de origen en el 2020. Para el 2020. Comparado con el 2000, el año 2000, habían solamente 173 millones. Y en el año 2010 habían 221 millones de personas que vivían en otro país que no era su país. Ya para el 2020, como dije, hay 281 millones de personas. Es el 3% de la población en general que viven fuera de su país. La mayoría de los países o reciben migrantes o envían migrantes a otros lugares. Y ha habido una gran migración, específicamente si miramos en nuestro contexto latinoamericano, vemos que los haitianos, aunque no son considerados latinoamericanos porque ellos hablan francés, hay una gran migración de ellos hacia Estados Unidos y hacia República Dominicana y hacia México y hacia varios países de Latinoamérica. Y si hablamos un poco de Sudamérica, vamos a ver la gran migración de nuestros hermanos venezolanos que están sufriendo. Yo hablaba con un colombiano hace una o 2 semanas atrás y me comentaba de que Colombia había recibido 3 a 4 millones de venezolanos en su país. Así que los venezolanos se están moviendo hacia Colombia, hacia Brasil y aún están subiendo hacia el norte también por todo Centroamérica y llegando a Estados Unidos de alguna manera. Hay migración de frontera a frontera, siempre hay migración. Y todos los países tienen algún país vecino, a menos que sea como Puerto Rico, que es una isla, pero con todo y eso tenemos islas vecinas que consideramos vecinos. Ahora bien, y esto, quiero mostrarles esta imagen también. Esta imagen también muestra de otra manera hacia dónde la gente se está moviendo y cómo la gente se mueve. Por ejemplo, de Sudamérica hay mucho movimiento hacia Europa, de Centroamérica hay mucho movimiento hacia el norte, de Norteamérica hay mucho movimiento hacia Asia. Y ustedes ven, mientras más ancha es la línea, más movimiento de personas hay hacia esos lugares. Y es un movimiento, ¿verdad?, de recibir y enviar. Entonces, ¿qué es un migrante? Un migrante es una persona que ha dejado su tierra de nacimiento y se mueve a otro país con la intención de quedarse allí, ya sea temporalmente o sea para siempre, ¿verdad? A veces uno viene a este país creyendo que uno se va a quedar un poquito de tiempo y cuando ve pasan 5 años y pasan 10 y pasan 20 y pasan 30 y ya llegó uno a la vejez y nunca volvió a su país, como era el plan inicial. Así que el migrante no es otra cosa de una persona que se mueve de un país a otro. De un país a otro. Y aún de estado a estado, aún de pueblo a pueblo, aún de barrio a barrio, uno migra, ¿verdad?, para mudarse. Ahora, ¿por qué las personas migran? Eso es una buena pregunta que la iglesia debe hacerse y nosotros como cristianos debemos hacernos. ¿Por qué migramos? Cabe destacar, esto es parte de mi disertación, así que Génesis me avisa porque me puedo emocionar mucho de esto que yo estoy investigando. Ahora, la gente migra porque desde el principio la gente ha migrado. Esto no es algo nuevo, esto es algo viejo. La gente se ha movido de lugar a lugar desde el principio, desde que el ser humano es ser humano. Pero hay que destacar que yo diría hay 2 razones. Voluntariamente. Hay personas que se mueven voluntariamente. ¿Por qué? Porque buscan empleos, quieren un mejor futuro para su familia, o quizás tienen un familiar en ese otro país, y entonces por eso es que la gente se mueve. O sencillamente hay personas que les gusta experimentar en la vida y que les gusta explorar otras culturas y que les gusta explorar otros países. Sencillamente, eso es voluntariamente. Ahora, hay migraciones que son forzadas. Hay gente que son forzados a migrar. Ya sea por guerras, ya sea por los gobiernos, ya sea por desastres naturales u otras cosas. O sea, hay migraciones voluntarias, voluntariamente la persona se mueve o las personas se mueven
y hay involuntarias o forzadas, que hay razones mayores por las cuales las personas se mueven. La Biblia, nuestro libro, nuestro gran libro, nuestra guía, la palabra de Dios para nosotros, también habla de la migración. Hay migraciones en la Biblia. Y vamos a ver que en la Biblia, en la Escritura, hay personas que se mueven de un lugar a otro y Dios tiene algo que decir para estas personas que están en movimiento. Si podemos ver, para dar por lo menos 3 ejemplos, Adán y Eva fueron desplazados, fueron forzados a migrar, ¿verdad? Del jardín Edén. Abraham fue un migrante que anduvo por todo el antiguo mundo, caminando, buscando la Canaán, la tierra prometida por Dios. Y Jesús fue un refugiado. Jesús lo persiguieron para matarlo y fue refugiado y desde su país, entonces voló o fue hacia Egipto. Específicamente este pasaje de hoy es interesante por varias razones. Y aquí vemos Dios cómo mete su mano, abre su boca y comienza a hablar sobre asuntos de migración, sobre asuntos de cómo tratar al migrante o cómo tratar al extranjero. Y Dios dice lo siguiente, voy a leer en otra versión. Específicamente este capítulo 19 habla de leyes de santidad y de justicia. O sea, que Dios está dando aquí las leyes al pueblo. Y está hablando de leyes, que esto es una ley que proviene de Él. Y voy a leer en otra versión, dice, cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal. Entonces Dios hablando. Al contrario, trátelo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como ustedes mismos. Porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Yo soy el Señor y Dios de Israel. Miren, vamos a notar varias cosas en este pasaje bíblico. Primero, que es una ley para los extranjeros. Es una ley que beneficiaba a los extranjeros que llegaran al pueblo de Israel. Y vamos a ver que Dios la hizo. Dijo, esto es una ley y proviene de Dios. Y esta ley hace provisión para cuidar a las más vulnerables, para cuidar a ese extranjero, a ese nuevo migrante que llegara al pueblo de Israel. Dios hizo provisión para este grupo en particular. Segundo, Dios enseña a cómo tratarlos. Esto es importante. Dios le está diciendo, los vas a tratar bien. Como si fueran ustedes mismos. ¿Verdad? Tienen que amarlos como ustedes mismos, le está diciendo Dios. Y esto no solamente aplica a nuestro contexto aquí en Estados Unidos, porque en nuestros países tenemos migrantes de otros estados. Hay fronteras entre país a país. Guatemala, México, México, Estados Unidos, Haití, República Dominicana, Puerto Rico. En Sudamérica tenemos a Perú, y tiene a Bolivia, tiene a Chile. Tenemos Ecuador con Colombia, con Perú, Colombia, Venezuela, y todos ellos tienen en común a Brasil. Y en cada uno de nuestros países hay migrantes que vienen de diferentes otros países que no son el de nosotros. Y Dios le enseña al pueblo de Israel, tienen que tratarlos como ustedes mismos. Miren lo tercero que hace Dios. Dios les recuerda a ellos, ustedes fueron extranjeros en Egipto en algún momento dado. Recuerden que ustedes también fueron migrantes y fueron extranjeros en una tierra que no era de ustedes. Y les está diciendo, fueron esclavos, pero ustedes no van a esclavizar a nadie. Fueron maltratados, pero no van a maltratar a nadie. No fueron bien recibidos, pero ustedes van a recibir al extranjero. Dios incluye a los extranjeros y extranjeras como parte de su pueblo. Y está diciendo, ellos son parte de mi familia, la familia de Dios. La iglesia debe responder y participar públicamente en asuntos de migración. Específicamente en este contexto donde nos ha tocado vivir, la iglesia tiene un rol, tiene algo que decir sobre estos asuntos de migración.
¿Usted sabe por qué? Porque a Dios le importa. Y si a Dios le importa, a la iglesia le debe importar también. Y si Dios quiere hacer justicia, también la iglesia debe buscar hacer justicia. ¿Por qué la iglesia debe participar? Le voy a dar varias razones. ¿Por qué la iglesia debe participar activamente en este campo? Número 1, la dignidad humana debe ser respetada. La imagen de Dios en cada persona debe ser respetada. Como cristianos sabemos que cada persona está hecho a imagen y a semejanza de Dios, no importa qué idioma hable y qué procedencia tenga. Como iglesia creemos que cada persona tiene esa imagen de Dios. Número 2, como cristianos debemos amar a los migrantes y a los extranjeros. Debemos recibirlos. Debemos amarlos porque eso es lo que Dios nos ha enseñado y nos exige a nosotros como iglesia. Número 3, los migrantes deben ser bienvenidos y protegidos, especialmente por la iglesia, nosotros como migrantes. Y número 4, todos los seres humanos podemos ser parte del reino de Dios. Por eso es que la iglesia debe estar sumergida en este asunto, ¿verdad? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos venido de otro país para este país. Algunos un poquito hace muchos años atrás y otros hace menos años atrás, pero todos hemos venido, excepto los que han nacido aquí, los niños que han nacido aquí, hemos venido de otro país. Y estos asuntos deben estar cerca de nuestro corazón. Aunque no nos afectan ahora, porque llevamos muchos años aquí, o menos años aquí, siempre la iglesia tiene que responder a este asunto. Miren, ¿por qué la iglesia debe responder? ¿Cómo la iglesia, puede responder a estos asuntos de migración? Ahora, un poco más práctico. Número 1, proveer ayuda con el lenguaje. Hay personas que vienen nuevas y aquí tenemos personas que hablan español y que llevan más tiempo que otros. Usted puede ayudar y yo puedo ayudar quizás a alguien con el lenguaje, ¿verdad? Es una manera que la iglesia puede ayudar, especialmente al nuevo que viene. La iglesia puede ayudar de esa manera. Usted individualmente puede ayudar de esa manera. Número 2, ayudarle a conseguirles trabajo. Usted ya lleva tiempo aquí y cuando viene una persona, un nuevo migrante, usted sabe dónde está el trabajo. No lo mande el peor trabajo, mándelo el mejor trabajo. Hay veces que hay migrantes, hay personas que ya saben dónde está el buen trabajo, pero dicen, no, yo cuando llegué aquí yo empecé abajo y bien malo que me tocó que pase por el mismo camino. Esa no debe ser la actitud de la iglesia. La actitud de la iglesia debe ser, yo llegué aquí, la pasé mal, pero yo no quiero que tú pases por lo que yo pasé, así que este es el mejor trabajo que tú puedes conseguir. Especialmente si somos cristianos. Número 3, brindarle hospedaje temporalmente, especialmente si son amigos y familiares que vienen de nuestros países. Uno tiene que abrir su casa para recibir a estas personas a lo que se acomodan en este nuevo contexto. Número 4, invitarlos a socializar, especialmente aquellos nuevos migrantes que llegan, necesitan apoyo emocional, moral, espiritual, porque están llegando a una cultura que no es de ellos, un clima que no es el de ellos. Imagínense el choque cultural. Y especialmente si viene a Kentucky y usted mira a todos lados, no hay muchos hispanos. Depende de qué área usted esté. Usted no va a encontrar mucho. En Lexington hay áreas que hay mucha concentración de hispanos, pero hay otras áreas que no. Y la gente nueva necesita socializar, necesita ese apoyo, necesita su cultura, necesita hablar el idioma. Esa es otra manera en que la iglesia puede responder a este asunto de migración y ayudar al nuevo migrante. Número 5, representar al que no tiene voz en la esfera pública. La iglesia, yo creo, y esto es un papel que voy a estar escribiendo para un lugar, debe hablar públicamente sobre asuntos de migración, especialmente si los gobernantes o el presidente está haciendo cosas injustas o leyes injustas que afectan al migrante de esta nación. La iglesia debe asumir postura y hablar públicamente y participar públicamente en contra de esto, porque la iglesia es el cuerpo de Dios. Y como vemos el pasaje bíblico de hoy, Dios tiene un lugar especial para el extranjero.
Dice, tienen que hacer provisión. Y nosotros como iglesia debemos hacernos eco de esta voz. Voy a concluir en esta mañana. Miren, cuando yo llegué, voy a concluir con este testimonio. Cuando yo llegué, cuando nosotros llegamos de Puerto Rico a Tennessee. Realmente llegamos de Puerto Rico, al aeropuerto que llegamos fue a Atlanta, Georgia. Y si hubo una familia que nos ayudó desde el principio. Esta familia nos ayudó, nos buscó al aeropuerto. Esta familia nos llevó a donde íbamos a vivir. Esta familia había limpiado nuestro lugar donde íbamos a quedarnos. Esta familia nos había hecho una compra para cuando nosotros llegáramos a nuestro apartamento, ya había una compra ahí. Esta familia nos llevó a las oficinas que teníamos que ir. Esta familia nos ayudó a los lugares, dónde estaban los lugares. Esta familia nos enseñó el pueblo de Cleveland, dónde estaban los lugares de comer, dónde estaban los lugares de hacer compras para comprar comida. Esta familia nos llevaba en su minivan a hacer las cosas que teníamos que hacer. Y lo más importante, nos trató con mucho amor. Esto es un ejemplo de las cosas que podemos hacer, especialmente por los nuevos migrantes que llegan a nuestro país, o a este país. Hay que hacer grandes cosas. Pequeñas cosas hacen un gran cambio en la vida de las personas. ¿Cómo la iglesia puede responder a asuntos de migración? Ahí les dejé algunas ideas para que ustedes piensen en ellas. Oremos esta mañana.